Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Proyectos. Mi nombre es Jordi Delgado, soy académico de la Universidad Austral de Chile y nos encontramos hoy en el marco de un proyecto de investigación Fondesit Regular correspondiente al investigador titular Diego Palomo Vélez, quien se encuentra también con nosotros y cuyo título, que es un poco largo, voy a leer, se titula La recurribilidad efectiva a través del recurso de nulidad laboral, una propuesta reivindicando el deber de motivación, la integridad de la respuesta jurisdiccional y del derecho al recurso. Es un proyecto en el que me ha correspondido participar como coinvestigador, ¿cierto? Y que llevamos un par de años ya de ejecución y en el que hemos logrado entonces ya una serie de resultados. Básicamente, la hipótesis principal del asunto de hoy es que cómo ha funcionado el recurso de nulidad laboral en la práctica ha terminado cercenando, ¿no es cierto?, los derechos de los litigantes y desmotivando de alguna forma el uso de este instrumento que en su momento se diseñó con el objeto de racionalizar el uso de los recursos, pero que ha decantado, ¿cierto?, en una suerte de desazón para los litigantes que ven como el 90% de los mismos son rechazados. Nos acompaña Diego, quien nos va a ilustrar con mucho mayor conocimiento de causa, puesto que es el investigador principal y quien además, como saben todos ustedes, es un experto en temas del derecho al recurso y específicamente en el recurso de nulidad laboral. Diego, ¿nos cuentas tú un poco sobre qué trata el proyecto? Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta instancia, Jordi, y un poco compartir con quienes nos escuchan la importancia práctica de esta investigación que dice relación fundamentalmente con poner el foco de atención en una vinculación a ratos olvidada entre teoría y práctica y que busca fundamentalmente desentrañar las posibilidades de corrección de instrumentos que, con muy buenas intenciones, se instalaron por parte del legislador en su momento, pero cuyos resultados en la praxis judicial no están dando todos los frutos correspondientes, menos a la luz de los objetivos que se propuso el legislador a la hora de reformar la justicia laboral, en lo que dice relación con, fundamentalmente, con potenciar la fundamentación o el deber de motivación de las sentencias judiciales, exponiéndolas a espacios liberados de discrecionalidad y, por qué no decir, de derechamente arbitrariedad. Bien, Diego, la verdad es que una de las características, ¿cierto?, de este proyecto es que se destaca también de tus características personales en él, que es un poco esa visión siempre a contracorriente que todos los procesalistas podemos observar en ti. ¿Qué tendrías que decir ante esta casi ofensa, digamos, que estoy aquí perpetrando ante tu persona? Bueno, la verdad es que los proyectos que he tomado la decisión de dirigir tienen ese sello que los cruza todos y que busca romper de algún modo el statu quo o la visión generalizada de lo que una determinada institución tiene instalado hasta el momento, buscando salir de esa zona de confort, buscando nuevas rutas, nuevas interpretaciones, todo con el fin de buscar un desempeño de mejor calidad de cara fundamentalmente al ciudadano que acuda a los tribunales de justicia. O sea, Yo no sé. perdona, que te interrumpa, pero tú dirías que esto entonces es mucho más que algo antojadizo, que de verdad hay una búsqueda de una fundamentación Sin, ahí. sí, sin duda, sin duda. No es un capricho, no es un sello personal, no es un gustito que me permito, sino que fundamentalmente lo que he podido apreciar hasta la fecha es que hay un sector muy importante y yo creo que dominante todavía, que se conforma con lecturas más bien tradicionales, y lo que por mi parte y por parte tuya, porque me ha acompañado en muchos proyectos, hemos logrado dar un giro no solamente en esas lecturas tradicionales, sino que también hemos logrado recuperar en lo que dice relación con el proceso laboral
el proceso laboral para el derecho procesal, un poco apartándonos de esa apropiación casi indebida de los laboralistas respecto a esta disciplina. Wow, estás tocando un tema polémico, pero que me parece que es bastante importante. A mí me ha gustado siempre acuñar ahí un término que es abigeato procesal, que es un poco, viene de aquello que me enseñaron a mí en su momento, que era llamado pastoreo furtivo. Y yo creo que aquí hacemos algo, porque soy parte, cierto, también de este proyecto, que le da un poco ese cariz procesal que a veces le falta al ámbito laboral. Responden a principios distintos, confluyen en el proceso, pero hay cuestiones que no se pueden dejar pasar, Exacto, ¿cierto? y permíteme la interrupción, pero los laboralistas saben mucho de derecho laboral y de verdad tengo un profundo respeto por ello, pero quienes nos encargamos de las instituciones procesales en los distintos órdenes jurisdiccionales somos los procesalistas y en ese sentido el esfuerzo que estamos haciendo, por ejemplo, con el manual de derecho procesal que sacamos hace algún tiempo y el manual de derecho procesal en su versión de recurso que estamos preparando, vienen justamente a llenar ese vacío desde el punto de vista procesal que es absolutamente necesario. Y complemento también, ahora entroncando nuevamente con la investigación que estamos comentando, que todo esto tiene una explicación. La investigación se contextualiza en el proceso de reforma que desde hace algún tiempo el sistema chileno viene experimentando y que va o ha ido imponiendo determinadas marcas que van desde la oralidad a la concentración y fundamentalmente y privilegiadamente la inmediación judicial, que tiene un impacto decisivo en el diseño recursivo y que de algún modo esa modulación o esa reforma en la regulación del sistema recursivo ha impactado no necesariamente positivamente en el desempeño de los tribunales superiores a la hora de resolver los requerimientos de revisión por parte de los ciudadanos que han acudido a la justicia y que han recibido una respuesta no favorable. Ya, aquí dices muchas cosas y la verdad es que me gustaría a lo mejor aterrizar alguna de ellas. Si tuvieras que darme un titular sobre un impacto importante en el mundo de las reformas que hemos ido viviendo a la justicia y el que está por venir con la reforma procesal civil, respecto al derecho al recurso, ¿cuál sería tu titular, tu resumen, tu síntesis? No, te doy dos titulares. Una, respecto al titular concreto que me pide, el derecho al recurso ha operado a la baja en las reformas procesales y ha operado a la baja de manera imprudente en el contexto especialmente en que las reformas procesales se han diseñado. Por ejemplo, en materia del proceso laboral, en donde tenemos un proceso laboral, una justicia laboral que se verifica fundamentalmente en una dinámica profundamente acelerada, con un juez o una jueza laboral que responde a esa dinámica acelerada y esa dinámica acelerada, por cierto, los expone a cometer más errores, mientras más aceleración, más posibilidad de cometer errores y conjuntamente con esos mayores poderes que se le asignan sin mayor limitación, se configura quizá el escenario perfecto para la tempestad que no tiene una solución por la vía de los recursos. Ya, por decirlo de alguna forma, este aterrizaje que evidentemente comparto, digamos, también por algo estamos hoy aquí juntos y hemos ido navegando a contracorriente ambos en esta senda. ¿Cómo la incardinarías tú en el sistema interamericano de justicia o, digamos, o en el mundo, por llamarlo de alguna forma, civilizado de nuestros sistemas de justicia en el derecho comparado? ¿Cómo confrontarías tú esa realidad, digamos, local, esa realidad nacional, con qué es lo que está pasando en nuestro vecindario, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué Sí, te parece ahí? bueno, te lo digo muy brevemente, no solamente respecto al vecindario, sino que también con reformas en el derecho comparado que son de referencia. En el derecho comparado, claramente pensamos en los pactos internacionales de derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en sus artículos
8 y 14 respectivamente, garantizan las garantías procesales, y más allá del debate legítimo que pueda existir sobre si esas garantías procesales, concretamente el derecho al recurso, tiene cabida también en otros órdenes jurisdiccionales que no sean el orden procesal penal, está a nuestro juicio meridianamente establecido, ya sea por vía de interpretación de los mismos artículos, ya sea por pronunciamientos de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esas garantías procesales que allí se recogen son aplicables también a otros órdenes jurisdiccionales como familia, como administrativo, como civil, como laboral. Me parece que estás ahí, digamos, o sea, que no has escurrido la pregunta y no esperaba menos de ti, ¿no? Pero es muy interesante porque precisamente es en donde tenemos la mayor piedra de tope, el mayor conflicto seguramente con el resto de la doctrina nacional sobre si se pueden extrapolar o no este tipo de criterios más allá del proceso penal. Nosotros sostenemos que sí, con argumentos sólidos, ¿cierto? Con visiones que nos parecen correctas, pero evidentemente son cuestiones muy debatibles, muy fogosas y que seguramente nos volvamos a encontrar con los colegas pronto. Por cierto, son debatibles, pero el sentido común, una visión del derecho procesal en sintonía con el orden constitucional, no puede sino llevar a la conclusión que nosotros abrazamos. Ahora, en el orden internacional, un ejemplo muy cercano, porque cada cierto tiempo, a propósito de nuestra reforma, recurrimos a él, y que dice relación con el ordenamiento español. El ordenamiento español apostó claramente por un juicio oral, con concentración e inmediación. ¿Derogó la apelación contra la sentencia definitiva? No, no. Entonces, la fórmula chilena es una fórmula, para variar, una fórmula chilensis, en donde se pretende redescubrir o reinventar la rueda, y que ha aparejado consecuencias negativas en el desempeño jurisdiccional, privilegiando una visión unidimensional de la eficiencia, que solamente apuesta por la velocidad de la respuesta jurisdiccional, pero desprecia otro elemento de la eficiencia que dice relación con la calidad de la respuesta jurisdiccional, que está muy vinculada con el deber de motivación de la sentencia, que se pretendió y que se vendió que se iba a reforzar. Oye, te escucho y te reconozco, ¿eh? En tus obras, digamos, en tus artículos. Esto yo he podido, digamos, he tenido la suerte de poder compartir mucho contigo y me parece que está muy bien que también estés dejando testimonio hoy en este formato tan interesante que nos plantean hoy. Pero quiero traerte de nuevo a la realidad nacional para que podamos ver un poco el tema de los criterios con los que las Cortes están sacando para afuera, ¿cierto? Estos recursos de nulidad. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que nos ha motivado seguramente también a seguir esta investigación? Incluso, digamos, también desde tu visión como abogado integrante o como exabogado integrante, porque, claro, o sea, en el fondo un poco lo que nos mueve, ¿cierto? Es esa conexión con la realidad, con decir, ¿sabes qué? Esto no es solamente un gustito dogmático, sino que de verdad que al ciudadano a pie le interesa saber qué es lo que pasa, por qué sus causas no se ven y cuál es el motivo que está detrás. Entonces, un poco me gustaría que nos contases a propósito de esto. Exactamente, un breve inciso. Esto del falso tópico entre teoría por un lado, práctica por el otro, hay que descartarlo. Una teoría sin práctica es inútil. Una práctica sin teoría es una práctica completamente vacía de contenido y que solamente genera la posibilidad de reproducción de monos con pantalones. Ahora, dicho eso, los criterios que he podido verificar personalmente en mi rol de abogado integrante, pero que también he podido verificar durante la investigación, dicen relación, por ejemplo, que se repiten como cantinela por parte de las distintas salas de las Cortes de Apelaciones. El recurso de nulidad es un recurso de derecho estricto y tiene un ámbito restringido de revisión. Se repite también majaderamente el valor exagerado de la inmediación judicial. Se impone una prohibición o una interdicción de la revisión de la valoración de la prueba. Se sanciona el no señalamiento explícito, destacadísimo, prístino de la regla lógica o máxima de la experiencia infringida.
se alude a la falta de precisión de las peticiones concretas. En Pero general, Diego, que se voy a pedir, dice yo de te que voy a pedir que te mojes. los hechos son soberanos para los jueces, etcétera, 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 como si la jurisdicción se verificara solamente en un orden jurisdiccional o solamente los jurídicos fuera lo importante y no lo fáctico. Pero yo, insisto, yo voy a pedir que te mojes, porque efectivamente todos estos criterios para quienes litigan o para quienes somos operadores jurídicos y observamos el medio, digamos, son conocidos, son claros y estamos todos claros, con testes, digamos. Pero yo necesito que te mojes. ¿Te suenan a excusa? Es decir, ¿son criterios para despejar la tabla, para irse antes a casa, para cumplir con metas de gestión, para predicar que la justicia es mejor cuando a lo mejor no lo es? A ver, Esta es complicada, ¿eh? es muy complicada especialmente, bueno, no voy a decir por qué. Es muy complicada y voy a tratar de responderla en los términos más diplomáticos posible. Existe de parte de las Cortes una excesiva deferencia a lo que ocurre y a lo que se falla y a lo que se actúa en los tribunales de primer grado. Una excesiva deferencia. Y esa excesiva deferencia se lee muy bien por parte de los tribunales de la instancia, y en donde se traduce todo eso en que todos los distintos actores saben qué pieza del piano, qué tecla del piano tocar. Los tribunales de instancia saben que no van a ser controlados intensamente por parte de las Cortes de Apelaciones, y las Cortes de Apelaciones les dan el trabajo liviano haciendo esa deferencia en la inmutabilidad, esa intangibilidad de los hechos fijados por parte de los tribunales de instancia. Entonces se produce el peor de los mundos, desde la perspectiva del reforzamiento del deber de motivación de la sentencia. No hay ni reforzamiento en primera, ni hay reforzamiento en segunda. Diego, me dejas muy preocupado entonces, ¿no? Con esto que me estás diciendo. Me gustaría también que es algo que muchas veces nos cuesta en nuestros estudios, ¿cierto? A las personas que nos dedicamos a la academia, me gusta que nos den las soluciones. Es decir, me gusta que me digas dónde está la esperanza de un, digamos, escenario tan aciago y tan pesimista. ¿Por dónde tenemos que conducirnos? Bueno, el escenario yo te diría que responde a algunas claves que ya he repetido en algunos otros foros. Primero, descartar la visión unidimensional de la eficiencia. Y eso parte por restar protagonismo a los ingenieros dentro del Poder Judicial. En segundo lugar, recuperar el factor humano en la justicia, capacitarlo. Y no solamente estoy hablando de un problema de los jueces, ya sea de primer grado o de segundo grado, sino que capacitar a los abogados en el dominio y en la utilización adecuada de este recurso que requiere destrezas distintas, lógicas distintas a un recurso de apelación. Porque si eso sigue así, si no logran identificar claramente las peticiones, si no logran identificar claramente los principios de la lógica, las máximas de la experiencia que están involucradas en la adecuada resolución del caso, la mejor y más justa resolución del caso, vamos a seguir en esta espiral, en este verdadero círculo vicioso que lamentablemente nos va a tener atrapados por mucho tiempo más en una lógica en donde estamos cumpliendo con las estadísticas, estamos cumpliendo con los números, estamos dentro de esta fábrica de tornillos o de salchichas, pero que en definitiva no logramos brindar ese salto cualitativo que queríamos dar a la hora de la reforma al proceso Sabes laboral. te estoy escuchando y me voy a salir de la pauta, esto no está previsto, así que te voy a poner todavía más en problemas. Pero ¿no crees tú que la pandemia y el contexto de la informática o de la oficina judicial virtual, etcétera, nos ha llevado a una desformalización? ¿No sientes tú que, sobre todo yo creo que se puede ver en el proceso laboral y a propósito de lo que estamos hablando, pero ¿no sientes tú que efectivamente ese factor humano quizá está recuperando o está entrando a través de la informática que nos lleva a
a que se estén concediendo a veces recursos con plazos extemporáneos, con formas a veces no rendidas. De repente la Corte corrige un recurso de apelación y lo convierte en nulidad, de repente se reingresa, te cambian a tutela, uno de aplicación general. Quizá por ahí es a ese factor humano al que te estás refiriendo, quizá, ¿o no? ¿Lo interpreto bien? Sí, es una lectura válida la que planteas, pero a lo que voy yo, no podemos engañar a las personas ofreciéndoles un sistema basado o sostenido en la oralidad, que es el paradigma de la deformalización, cerrando el juego con un recurso que es más estricto, más excepcional, más restringido que el propio recurso de casación en el fondo. Entonces, si eso es así, mejor sinceremos las cosas y digámosle a la gente que no tiene derecho al recurso. Me parece muy bien, ¿eh? Mira cómo has sabido además ahí reconectar. Diego, me parece que estamos ya más o menos cumpliendo o llegando a los tiempos que se esperan para una cápsula de este tipo. Entonces, si te parece, podría ser el momento en el que vamos recopilando algunas de las conclusiones del proyecto, en el que terminas de dar algunos de los avisos más importantes, de las conclusiones más importantes a las que hemos arribado, porque es cierto que no es solo esta suerte de eslogan, que no es un eslogan vacío, que tiene mucho contenido y mucha importancia, de que las Cortes recuperen un papel más activo, que se convierten en revisoras auténticas, con un contenido integral, sino que también hemos hecho algunos otros hallazgos que quizás sería el momento del que nos puedas dar cuenta. Yo creo que tenemos muy poco tiempo y yo resumiría la importancia de esta investigación en, primero, destacar las dificultades que ha traído la asunción de la regla de la sana crítica como regla de valoración propia del sistema laboral y de los sistemas laboral reformados, pero junto con ello, la importancia de tomarse en serio esto desde el punto de vista de la recuperación del deber reforzado de motivación de las sentencias judiciales a la luz o enganchado con la visión epistemológica que se recoge respecto de la prueba, y sobre todo con la aspiración que debe tener todo Estado democrático de derecho de reivindicar la recuperación de la legitimidad de la justicia. ¿Te puedo hacer una última pregunta también que se me nace ahora y también está fuera de pausa? Mira, es que te estaba escuchando y ¿qué te parece la irrupción de las inteligencias artificiales en este contexto tan pesimista que nos estás contando? Bueno, la irrupción de la inteligencia artificial A la hora de la decisión, a digamos. la hora de la decisión. Y a la hora de sacar Claro, el factor humano. yo creo que estamos todavía en una fase muy inicial, muy probatoria, en donde la inteligencia artificial va a ser probada en conflictos o en no conflictos, en donde no hay controversia ni de hecho ni de derecho, en donde se puede despejar el asunto fácilmente. Probablemente de aquí a 100 años tengamos un escenario distinto y logremos eventualmente una incorporación de la inteligencia artificial más protagonista. Yo, si me preguntas, tengo la sensación de que la justicia es lo más humano que tenemos y no lo podemos delegar en robot ni en la inteligencia artificial. Por lo tanto, reivindico que los jueces humanos y las juezas humanas tengan la inquietud, la necesidad y la responsabilidad de hacerse cargo de esto con mayor seriedad. Qué curioso, qué paradójico que precisamente la inteligencia artificial después finalmente nos haga retomar y reivindicar de nuevo el factor humano cuando en principio parecía conducirnos a un camino totalmente distinto y a un camino más frío y más tecnológico. Me parece muy interesante tu reflexión.
Bueno, entonces creo que estaríamos llegando al final del capítulo. Yo básicamente quería pues, agradecerles el interés que siempre este tipo de discusiones suscitan. Los dejamos también emplazados a los colegas a verlo y a que podamos tener alguna discusión, algún seminario, recuperar un poco esa presencialidad de la que todos también echamos en falta. Me parece que son muy acertadas las reflexiones del profesor Palomo. Yo me quedaría especialmente con esa reivindicación del factor humano y de la necesidad de que el ciudadano de a pie logre una respuesta jurisdiccional, puesto que, bueno, todos pagamos impuestos y la justicia es gratuita porque la subsidiamos todos. Entonces, probablemente aquella persona que está fuera del sistema necesita que su caso se vea en la corte ese día, que tenga esa suerte de poder no tener que tomarse la justicia por su propia mano y que en el proceso laboral confluyen muchos disruptores. Yo entiendo que hay muchos intereses, muchos principios propios del ordenamiento laboral, pero que hay unas formas mínimas que nos garantizan a todos la igualdad ante la ley. Diego, te agradezco y te doy el pase para que puedas tú dar el saludo final, digamos, y quizá dar el cierre que esto merece. No, yo después de tu cierre no tengo mucho más que agregar. Me parece fantástico y agradecido también por el espacio que nos brinda Idealex.